Bueno, muy buenos días, tardes, bienvenidos a este su taller de lecturas dramáticas como dispositivo didáctico de alto impacto y vamos a ir entrando en materia en cuanto a lo que tiene que ver con cómo hacer nuestra adaptación para lectura dramática, que lo vimos en el anterior material audiovisual. Y bueno, vamos a hablar en este video de cómo hacer una sinopsis que sea a la vez una introducción para nuestra lectura dramática. Entonces, con el ánimo de ayudarlos en este proceso, les voy a compartir mi pantalla con una presentación de diapositivas para que hablemos al respecto. Entonces, bueno, para el proceso de la elaboración de una sinopsis que sea también una introducción, vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. Permítanme, me hago aquí visible. Vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. Primero que todo, vamos a apelar al riesgo en nosotros, en nuestra labor docente, a nuestra creatividad, a nuestra seguridad y a la emotividad que tienen nuestros espectadores, que son nuestros alumnos, nuestras comunidades, ellos son nuestro público. Y de alguna manera nuestra relación docente-comunidad tiene algunos elementos escénicos importantes que si nosotros los manejamos y los potenciamos, vamos a poder hacer experiencias de aprendizaje mucho más significativas y reales y, digamos, importantes en la memoria de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, cuando hago una sinopsis y una introducción, no me quiero convertir así como en el maestro que veo aquí en mi fondo de pantalla, que mis estudiantes ya se murieron ahí, como pueden ver, escuchando la sinopsis, ¿no? Y esto es algo que he visto muchísimas veces, claramente no en todos los casos, pero es muy importante tenerlo en cuenta y es que recordemos, cuando hablamos de lectura no hablamos de algo plano ni de algo aburrido. Entonces, si vamos a hacer una sinopsis y una introducción al texto, esto tiene que ser como un comercial publicitario lleno de acción y emoción, tiene que ser algo que invite, tiene que ser algo sugestivo, porque si tú te aburres con la introducción, es decir, eh, queridos niños y niñas, este texto es de Jairo Aníbal Niño y es un texto que habla de dos pajaritos en el Parque Nacional que viven una aventura muy emocionante. Jairo Aníbal Niño nació en el es colombiano, o sea, y ya me dormí. ¿Sí? Entonces la introducción y la sinopsis de mi texto, esta forma como presento al texto, tiene que dejarlos a ellos con ganas de leer más. Ese tiene que ser mi objetivo prácticamente todo el tiempo. Entonces, con esa idea de riesgo, de creatividad, de apelar a lo emotivo, a lo emocionante, nosotros para poder elaborar nuestra sinopsis tenemos que haber leído la obra completa, conocer el contexto de la obra, conocer el autor, conocer el momento en el que se escribe, entender los términos y palabras desconocidas. Ya les digo por qué, porque esto va aquí en este paso de la sinopsis y la introducción. Y bueno, ya en lo operativo o en lo técnico de cómo elaborar una sinopsis, yo voy a identificar esos momentos que son los más interesantes, los que me permiten la línea narrativa del relato, ¿no? Esos sucesos más importantes y que me cuentan la historia. Entonces, este paso va a ser súper definitivo, ¿no? Identificar los momentos de tensión, los momentos donde hay más acción en la obra, donde hay más emotividad, tenerlos claros, tenerlos en la mente para poderlos traer en el momento de elaborar la sinopsis y hacer decantar hasta llegar a los que son los más importantes y los más sugestivos. Tenemos que mencionar que es una adaptación para lectura dramática porque normalmente vamos a hacer cambios y transposiciones en algunas palabras, entonces no queremos violentar los derechos de autor, ¿no? Entonces mencionamos, y aquí podemos pues mencionar nuestro autor, ya les hablo un poco más de eso también, y hay que, bueno, como les decía, encontrar estos momentos y situaciones que son muy relevantes y ponerlos. Ya les voy a dar un ejemplo de esto. Es muy importante, como les digo, utilizar un lenguaje sugestivo.
pensemos que esto tiene que ser llamativo. ¿Por qué este libro es tan chévere, o este cuento, o este fragmento de una novela que les traigo, o esta obra de teatro que les voy a leer? ¿Por qué es tan chévere? ¿Qué es lo interesante en ella? Nosotros como docentes tenemos que tener esas claridades, y esto hace parte del proceso de tematización, que es un proceso que nosotros vamos a ir fortaleciendo durante todo el tiempo mientras construimos nuestra adaptación e investigamos sobre la obra, porque mientras hacemos esta adaptación a un formato dramatúrgico, pues estamos aprendiendo un montón de cosas, conociendo sobre el contexto de la obra, las intenciones, las situaciones sociales que dieron lugar a esta creación. Bueno, todos estos elementos son los que nos van a permitir saber por qué es importante, por qué la estamos trayendo a nuestros estudiantes, qué es lo que la hace tan especial. Y aquí va lo que les decía, que cuando vamos a mencionar el autor y de pronto si es un cuento, el libro al que pertenece, o si es un fragmento de una novela, entonces este es el fragmento de la novela, es un fragmento del diario de Ana Frank, es un fragmento de que, del Jardín de los Cerezos, es un fragmento de que libro, o es un cuento que pertenece al libro. En fin, esto es importante, hay que mencionarlo, pero entonces normalmente uno cree que se tiene que detener en decir el autor fue ta, hizo ta, y la verdad no estamos dando un curso sobre el autor, estamos introduciendo a una lectura y a lo que esta lectura contiene. Eh, Muy importante incorporar una pregunta que despierte expectativa y que nos vaya orientando hacia el tema seleccionado por nosotros en nuestra finalidad educativa y nuestro contenido. Si yo tengo claridad de mi tema y mi contenido, yo puedo ir formulando una pregunta que me vaya guiando a los estudiantes hacia ese lugar al que quiero llevarlos con mi texto. Y voy a mencionar las palabras nuevas que sean importantes y definitivas para entender la adaptación, y las voy a definir antes, de modo que los estudiantes cuando las escuchen en el texto ya sepan lo que es. Y para eso les voy a dar entonces el ejemplo. Les voy a dar el ejemplo. Voy a quitar todos nuestros rayones. Y entonces acá está el ejemplo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el video del mito zapoteca del murciélago, del origen del murciélago, este es un ejemplo de una sinopsis que se elaboró. Este cuento se utilizó para se utilizó en muchos contextos, pero vamos a suponer que lo estamos llevando a un grupo de niños en primaria, ¿sí? Entonces vamos a ser muy breves porque no queremos aburrirlos, y el cuento es muy breve, entonces mi sinopsis y mi introducción no puede ser más larga que mi cuento. Y dice así: el mito da cuenta de la inconformidad del murciélago con su apariencia, el regalo que las aves le hacen, del nacimiento del arco iris al ser el eco de su vuelo, y del castigo que Dios le ordena por la voluntad y la soberbia que ensancharon el pecho del quiróptero. La siguiente adaptación está basada en la versión del mito zapoteca escrita por Eduardo Galeano en el libro Memorias del Fuego. Entonces, ¿qué factores podría complementar acá en mi adaptación? Voy a tener que definir qué es zapoteca, entonces voy a poner el mito. Una vez termino de leer mi introducción, les voy a decir: niños, ¿ustedes saben qué es zapoteca? Entonces, bueno, los zapotecas eran unos indígenas mexicanos. Puedo decir dos cosas además de esto a través de una pregunta, o lo puedo poner en mi texto diciendo, está basada en el mito indígena zapoteca escrito por Eduardo Galeano, y ya luego lo puedo ampliar después en otro momento de la sesión para no hacer muy larga mi sinopsis introducción. Y por ejemplo, a mí se me ocurrió esta pregunta, o la hacemos mucho. Este ejemplo de adaptación es un ejemplo que se realizó en la Universidad Pedagógica. Era una sinopsis que utilizábamos varios integrantes del grupo La Carreta de los Libros para leer este texto, y cada uno le ponía ciertos detalles específicos. Por ejemplo, a mí me gustaban este tipo de preguntas más sugestivas, más que van al grano, como
Bueno, ¿y cuál fue el gravísimo o el error tan grave que cometió el murciélago? Vamos a verlo en esta historia. Ahora, si ustedes lo notan, es muy importante la forma como yo lo leo. Si vieron, es todo lo opuesto al ejemplo que les di al principio. Desde mi sinopsis y mi introducción, yo empiezo a leer empoderado en una acción escénica y empiezo a leer con emoción y con intención. En la lectura nada es plano, ni siquiera la voz del narrador. Todo tiene una emoción. Cuando nosotros hablamos, hay una emoción que está presente en nosotros. Eso está también en los textos, incluso en los textos académicos y científicos. Entonces eso es lo que vamos a ir encontrando y nuestra sinopsis tiene que ser leída así, como es que esto nos va a contar qué fue lo que le pasó al murciélago, por qué se volvió tan feo, por qué le hicieron un regalo y él traicionó a las personas que le hicieron el regalo. Bueno, podemos acudir a todos estos detalles para introducir nuestro texto, más que ir de pronto a lo científico de es unos indígenas mexicanos que habitan el territorio, bueno, ¿sí? Entonces, esta es mi invitación para que ustedes realicen sinopsis, introducciones muy sugestivas. Yo les recomiendo que no sean mayores a 10 líneas, 10 líneas es suficiente, tenemos que buscar también ser concretos e ir a la esencia, e identificar esos momentos. Entonces, por ejemplo, acá voy a volver a anotarles, por ejemplo, la inconformidad del murciélago es un primer momento del cuento. El regalo que le hacen las aves es un segundo momento. El nacimiento del arco iris es otro momento. El castigo que Dios le hace es casi que el momento nodal y final. Y bueno, el final lo deja abierto para que nosotros quedemos con ganas de saber, bueno, qué fue eso que le sucedió al murciélago y que podamos captar la atención de los niños. Desde la introducción docente, si nosotros empezamos a leer así súper aburridos, todo el mundo va. Entonces, este libro es maravilloso porque este libro aborda un montón de cosas y cuenta la historia de este personaje. Tenemos que aprender a disfrutarlo. Si logramos transmitir ese disfrutar en cada momento de nuestro dispositivo didáctico, va a ser un éxito, queridos docentes. Y bueno, nos vemos en el siguiente material audiovisual. Un abrazo grande y cualquier inquietud no olviden dejarla en el foro de preguntas, leer sus infografías, revisar los materiales audiovisuales y hacer su asignación, revisar las asignaciones pendientes en la plataforma de Classroom. Muchísimas gracias.